Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Verdad con Caridad. Cada cierto tiempo vuelve a aparecer un debate que como que muchos todavía no se aclaran. ¿Debe un creyente hablar de Dios en la plaza pública, por la calle, con los amigos, en una presentación pública? ¿O su fe es algo tan espiritual, tan íntimo, que no tiene que decirlo en público? Pues vamos a aclarar en estos minutos un tema que se suele hablar con poca precisión. No es lo mismo un Estado laico que un Estado laicista. No son lo mismo. Confundirlos tiene consecuencias muy concretas para la vida democrática. Colombia, desde la Constitución de 1991, es un Estado laico. El artículo 19 de la Constitución garantiza la libertad de cultos y establece que todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley. La Corte Constitucional lo confirmó en el año 1994, cuando declaró inexequible la consagración oficial del país al Sagrado Corazón, cosa que se venía haciendo desde hacía muchos años para la fiesta del Sagrado Corazón. Bien, y se hizo, y de hecho se construyó la Iglesia del Voto Nacional, que el voto nacional significa el compromiso de que la nación está consagrada a el Sagrado Corazón de Jesús. El Estado colombiano dijo entonces que ya había pasado de ser un Estado confesional a un Estado laico, con una separación estricta entre las iglesias y el poder público, sin que ninguna confesión pueda tener carácter estatal, lo cual pues es claro, se explicita lo que decía la Constitución. Hasta ahí nada hay que discutir, ningún credo puede imponerse desde el poder público y todas las tradiciones religiosas merecen el mismo trato ante la ley, por supuesto, eso está bien, derechos humanos todos iguales. Ese es precisamente el sentido de la laicidad, la neutralidad institucional, la no hostilidad hacia lo que es religioso. La propia Corte fue explícita en algo que suele olvidarse. Ser un Estado laico no significa que el Estado sea ateo, o sea, que desconoce a Dios, que no tiene ningún Dios, o que asume que no existe Dios. No es un Estado ateo, no es un Estado agnóstico, ni indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos. Ahí es donde aparece el laicismo, que es otra cosa muy distinta. Mientras laicidad es un principio jurídico de neutralidad, laicismo es una ideología que busca desterrar toda expresión religiosa del espacio público. Porque si la fe solo pudiera existir puertas adentro, allá en la intimidad de la gente, o en la sacristía, en un lugar como muy reservado y muy escondido, o solamente pues en esa conciencia privada, habría allí una deuda espiritual que tiene todo católico y todo creyente en general, pero lo vemos desde nuestro punto de vista católico. Bajo esa lógica, en donde uno no podría hablar de religión en público, un docente no podría mencionar sus convicciones, un alcalde no podría acompañar una procesión, un ciudadano no podría argumentar su fe desde el debate público. El laicismo no protege la libertad religiosa, sino que la reduce a un privilegio íntimo, interior, o sea que legislar sobre cosas interiores que la gente no va a explicitar socialmente, pues no tiene ningún sentido. La enseñanza social de la Iglesia tiene un nombre para la actitud correcta que se debe tener. Es lo que se llama la sana laicidad. Es una expresión que ya desde los documentos del Concilio Vaticano II se utilizó. La sana laicidad. Se trata de una autonomía real entre el Estado y las confesiones religiosas,
pero abierta a la cooperación y al reconocimiento mutuo, no a la exclusión. Y el Concilio Vaticano II en Dignitatis Humanae fue claro en un punto que la democracia colombiana debería tomarse muy en serio, que es el derecho a la libertad religiosa incluye actuar conforme a la propia conciencia, tanto en privado como en público. Y las comunidades de fe tienen derecho de dar testimonio en sus convicciones sin ser obstaculizadas. Esto pues tiene consecuencias prácticas en la vida de un país. Un Estado laico, bien entendido, no le teme a que los ciudadanos religiosos participen en política, en la educación, en el debate público, desde sus convicciones. Lo que no permite es que una sola confesión se imponga a la fuerza sobre las demás, y ya como en el aparato estatal, ¿no? La neutralidad del Estado no exige el silencio de los creyentes, exige igualdad de trato entre todos ellos. Confundir laicidad con laicismo pues termina produciendo el efecto contrario al que supuestamente se busca. En nombre de la tolerancia se termina intolerando la fe, ¿no? Que pues todas las religiones son iguales, así que no hablen de ninguna religión. Eso es intolerancia. El nombre del pluralismo se termina empobreciendo. El debate público de una de sus voces más antiguas y extendidas en el país, pues el tema de las convicciones religiosas se vuelve un tema vetado, y entonces un aspecto de la vivencia de los ciudadanos se esconde a la fuerza. Colombia no necesita menos religión en su vida pública, sino más claridad sobre lo que su propia Constitución garantiza. Un Estado que no profesa ninguna fe, pero que tampoco le pide a nadie que le esconda la suya. Recordemos aquella expresión del famoso escritor inglés Chesterton, que dice: una sociedad sin Dios no es una sociedad atea, sino una sociedad inhumana, porque la vivencia de la fe pues es muy propia de todo ser humano. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.